Voy a invitarles, así como están sentaditos, que dispongamos este tiempo en palabras de oración, vengamos delante del Señor y dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes enteramente a lo que el Señor hablará a nuestras vidas. Señor y Dios Todopoderoso, nos presentamos hoy delante de ti, agradecidos, Señor, enormemente por el privilegio que nos das de poder abrir las Escrituras y ser, Señor, enseñados por ellas. Señor, gracias porque tú te has revelado a nosotros a través de ella. Gracias porque tu palabra es verdad, es fiel, es inerrante, es infalible. Y tú a través de ella nos guías. Como dice el salmista, es la lámpara a nuestros pies. Por favor, Señor, que esta mañana tú tengas control completo de mi mente, de mi corazón, de las palabras, Señor, que has puesto en mi mente para poder expresarlas esta mañana, que sean de edificación para tu pueblo, pero también para la gloria de tu nombre. Porque antes, Señor, que estar delante de esta congregación hermosa aquí reunida, estoy delante de tu presencia, Señor. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera en esa mañana iniciar haciendo una pregunta, especialmente a los niños. Vamos a ver, levanten las manos los niños que están aquí. Levanten las manos, sin temor, sin temor. Ah, mira, hay varios todavía. Qué bueno. Niños y jóvenes que probablemente también están aquí hoy escuchando esta mañana. ¿Habrá habido alguna vez que alguien les haya dicho, mira, venite, vamos a ir a hacer esto? No es algo bueno, pero vos venite, que nadie se va a dar cuenta. ¿Alguna vez alguno de los niños y jóvenes ha escuchado eso? O tal vez un compañero de la escuela o del colegio en la universidad les ha dicho a ustedes jóvenes y niños, mira, no le hagas tanto caso a tu mamá. Y cuando te diga de ir a la iglesia, no, si eso no tiene mayor importancia. O quizá alguien alguna vez dijo, mira, si haces trampa en el examen, si copias, lo que importa es sacar buena nota. Si haces copia, no hay problema. Vos puedes hacer la copia que querrás. O quizá te mandaron un video a través de WhatsApp, un video inapropiado, que tú no debías ver, que se ve algo que no debías contemplar con tus ojos. O quizá alguien te animó a hacer algo que no es propio, que no es bueno hacerlo. Pero también adultos que estamos hoy aquí presentes, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado esas voces que nos dicen que la felicidad, la verdadera felicidad es tener más dinero? Que la verdadera felicidad es buscar primero tener éxito. Que la verdadera felicidad es vivir según lo que el mundo considera que es correcto. ¿Cuántas veces te han dicho que debes de vivir la vida como mejor te parezca? Aunque eso contradiga la palabra del Señor. Hermanos, ¿a qué quiero llegar con estas preguntas que he iniciado haciendo? Que sin importar la edad de 8 a no sé cuántos años puede haber el mayor aquí, todos vivimos rodeados de voces que causan una influencia en nuestra vida. ¿Sí o no? Todos escuchamos voces que son influencia para nosotros. Algunas de esas voces nos quieren acercar al Señor, pero algunas de esas voces nos quieren alejar del Señor. Así que, hermanos, si hay algo que todos esta mañana compartimos en ese lugar, desde los niños hasta los adultos y el más anciano, es que ninguno de nosotros ha vivido aislado de influencias malas y buenas. Todos de alguna u otra manera hemos estado influenciados por buenas o malas influencias. Todos hemos sido formados por mayor o menor medida por las personas que están en nuestro entorno, las personas que están a nuestro alrededor. Pensemos en nuestros padres, nuestros abuelos,
nuestros maestros en las escuelas, colegios, nuestros amigos en la colonia, en el barrio, nuestros hermanos de la iglesia. Y hoy en el presente tenemos otras influencias mucho más penetrantes, voy a decir así, las redes sociales, el internet, todo lo que se puede alcanzar con un solo clic son influencia. Y todos estamos rodeados de mucha influencia, de muchas voces que hablan a nuestros oídos. Y simplemente, mis amados hermanos, es necesario que nosotros observemos a una familia en particular y vamos a ver que cada uno de los miembros de esa familia en particular lleva cargando consigo una historia de esa familia. Por ejemplo, hay muchos aquí que van a estar de acuerdo conmigo en que crecieron en lugares o en hogares donde abundó el amor, donde le enseñaron constantemente el temor al Señor. Pero otros crecieron en hogares llenos de conflictos, con abandono, con violencia. Y de hecho, algunos de ustedes pueden recordar con mucha gratitud algunas conversaciones que se dieron cuando estaban en el momento del almuerzo con su papá, con su mamá, esas oraciones al inicio del día o esas oraciones al finalizar el día e irse a dormir. Otros probablemente crecieron sin haber visto ni a su papá ni a su mamá abrir una Biblia y leerla. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Ahora vienen las preguntas, y preguntas que son muy importantes. ¿Son esas experiencias vividas en la infancia las que van a determinar quiénes seremos? ¿Está una persona condenada a repetir para siempre la historia de su familia? ¿Es un hijo simplemente el producto de las circunstancias con las que creció? Esas preguntas son muy importantes, porque si bien es cierto, mis amados hermanos, hay influencias, hay voces que nos rodean, que llenan nuestros corazones, vamos a dar respuesta a esas preguntas. Y la respuesta que da la Biblia es sumamente sorprendente. Porque si bien es cierto, la Biblia entiende y sabe que las circunstancias que nos rodean importan, también que las influencias dejan huella en nuestra vida, las familias nos marcan profundamente. Pero mis amados hermanos que me escuchan esta mañana, ninguna de ellas tiene la última palabra. Amén. A lo largo de este sermón, hermanos, nosotros yo voy a estar repitiendo una verdad y ustedes van a estar escuchando una verdad que yo quisiera que todos guardemos en nuestro corazón, desde los niños más pequeños hasta los adultos. Es cierto que las influencias moldean, pero Cristo transforma. Amén, hermanos. Las influencias moldean, pero Cristo transforma. Tú puedes tener un trasfondo, una historia familiar oscura, trágica, triste, pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Hermanos, nosotros la semana pasada, en Proverbios capítulo 4, aprendimos que el corazón es la fuente de toda la vida. Por lo tanto, Salomón mandó a su hijo ¿a qué? A que guardara su corazón. Hoy Salomón, en el pasaje que vamos a estudiar, en los 3 versículos que vamos a leer, nos va a mostrar que el corazón nunca permanece aislado o separado de las influencias. Siempre está escuchando voces que van a intentar dirigirlo, guiarlo. Y algunas de esas voces van a dirigirlo hacia la sabiduría, pero otras lo van a arrastrar hacia la insensatez. Y aquí la gran pregunta, hermanos, es: ¿qué voz está moldeando nuestros corazones? ¿Qué voces estamos permitiendo que moldeen los corazones de nuestros hijos? Esa es la gran pregunta. Así que yo quisiera pedirles algo a los papás y a las mamás, y es que escuchen este mensaje pensando constantemente en la influencia que ustedes están ejerciendo sobre sus hijos. Y niños y jóvenes,
Escuchen este mensaje como que si Salomón estuviera hablándoles a ustedes, porque justamente el pasaje inicia diciendo: oye, hijo mío, un padre hablándole a su hijo. Por lo tanto, jóvenes y niños, presten mucha atención. Y alguien dirá: pero yo ya no tengo hijos pequeños, ni tampoco tengo a mis padres. Bueno, recuerda que tú sigues siendo discípulo de alguien. Sigues escuchando voces que quieren capturar y que quieren moldear tu corazón. Y que vives diariamente decidiendo cuáles son las voces que vas a escuchar para que te moldeen. ¿Estamos de acuerdo? Así que, hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 8 hasta el 10. Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Y miren lo que dice la primera parte del versículo 11. Si dijeren: ven con nosotros. Voy a repetir el versículo 10 y la primera parte del versículo 11. Hijo mío, sigue diciendo Salomón, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué le dice Salomón? No consientas. Versículo 11, primera parte nada más. Si dijeren: ven con nosotros. Hermanos, apenas nosotros abrimos la Biblia, nos damos cuenta de que Salomón, en su prólogo, en la introducción al libro de Proverbios, él empieza diciendo en el versículo 7, un versículo antes de donde empezamos a leer, que el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor a Jehová. Pero luego de decir esa gran verdad, que es una verdad que es como una puerta que abre todo el libro de Proverbios a lo que Salomón va a empezar a decir, encontramos luego de eso este primer gran discurso que en nuestras Biblias, Reina Valera 60, titula como amonestación de la sabiduría. Y él empieza a decir a su hijo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Así que, una vez más, la pregunta que estará dirigiéndonos durante toda esta mañana: ¿qué voz está formando nuestros corazones? ¿Qué voz está formando el corazón de tu hijo? ¿Qué voz está formando el corazón de la familia? Y esto me lleva, mis amados hermanos, a mi primer punto de esa mañana. Dios usa a la familia para formar el corazón. ¿Qué acabo de decir, hermanos? Para formar el corazón. Proverbios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Leámoslo una vez más. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hermanos, aquí empieza lo interesante, porque Salomón comienza donde toda formación verdaderamente bíblica debe iniciar. ¿Dónde debe iniciar toda formación verdaderamente bíblica? ¿Dónde, perdón? Gracias, en el hogar, en la familia. Allí debe de empezar. Y observemos que las primeras palabras del pasaje de Salomón son: oye, hijo mío. Y escucharon lo que decía el pastor en 1 Samuel, lo que leímos al principio. Habla, porque tu siervo. Y Salomón básicamente está diciendo: oye, hijo mío. Hermanos, es interesante que el libro de Proverbios no empiece hablando de los peligros que hay fuera de la casa. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él no empieza hablando de los peligros fuera de la casa, sino que Salomón, antes de advertir acerca de los pecadores, que ya va a hablar más adelante, antes de describir las tentaciones que pueden llegar del mundo, él dirige la mirada hacia la familia, hacia el hogar. Esto nos recuerda, hermanos, una verdad muy preciosa, muy asombrosa, pero descuidada tristemente. Según el diseño original de Dios, el hogar es el primer lugar donde un hijo aprende a conocer la verdad, el bien, el mal, la sabiduría y el temor al Señor. ¿Dónde debe empezar, hermanos?
en el hogar, en la familia. Pero bien, detengámonos un momento en esa palabra oye, con la que empieza el versículo 8. En la Biblia, hermanos, escuchar nunca significa simplemente percibir sonidos, ruidos, no. Escuchar implica recibir con humildad. ¿Qué implica, hermanos? Prestar atención y responder obedientemente. Hermanos, cuando usted escucha la palabra del Señor, ¿cómo responde? Ay, no, pero es que eso está muy duro para mí, no, yo no puedo hacerlo. Obedientemente. De hecho, hay un pasaje muy famoso y muy conocido, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde se dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ahí está la palabra, oye Israel. Nuestro Señor Jesucristo también utilizó algo similar. Él decía con mucha frecuencia: el que tiene oídos para oír, que oiga. Levanta la mano quienes tienen oídos para escuchar esta mañana. Con humildad, hermanos, con humildad. El que está aquí enfrente de ustedes también es un pecador que necesita de la gracia del Señor. Pero ¿saben algo? Dios siempre ha buscado un pueblo que esté dispuesto a escuchar su voz. Y yo espero en el Señor que tú y yo estemos hoy dispuestos a escuchar la voz del Señor. Y quiero que notemos algo muy hermoso en esos primeros dos versículos. Porque aquí quien habla es un padre a su hijo, una vez más. Pero detrás de la voz de este padre está la voz ¿de quién, hermanos? De Dios. Salomón no está diciendo que cualquier consejo de los padres sea perfecto, sea sin error, sea infalible. No, él está enseñando que Dios ha querido usar a los padres como uno de los principales medios para formar el corazón de sus hijos. Padres, nuestro trabajo es arduo, no es un trabajo sencillo. Dios ha querido utilizarnos para que nosotros seamos los medios para formar el corazón de nuestros hijos. Por eso, cuando tú y yo como padres y madres enseñamos fielmente la palabra de Dios a nuestros hijos, no estamos simplemente compartiendo nuestra opinión, estamos cumpliendo una responsabilidad que ha sido delegada por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios. Él nos ha confiado esa responsabilidad. Y aquí muchos podrían pensar que se iba a hablar directamente solo a los padres, pero también a los niños. Yo quiero preguntarles, niños, ¿están poniendo atención? Niños, sí, ahí está. Escuchen esta pregunta. ¿Alguna vez su mamá o su papá les ha dicho: guarda ese teléfono un momento porque quiero hablar contigo? Pero tú, lejos de guardar el teléfono, sigues viendo el teléfono. Sigues viendo la pantalla del teléfono. O cuando tu papá te dice: hijo, ayúdame a lavar los trastes. Ayudémosle a tu mamá. Y tú le dices: ahorita voy. Pero no vas. ¿Me están escuchando los niños? Miren, niños, todos hemos pasado por situaciones como esas. Pero ¿saben qué es lo que está enseñando Salomón aquí? Que debemos aprender a escuchar y escuchar obedeciendo. ¿Escucharon qué fue lo que dije? Debemos escuchar, ¿cómo? Obedeciendo. Si yo digo: papá, sí voy a ir, ¿qué tengo que hacer entonces, niños? Ir. Y jóvenes que están aquí, adolescentes, quizá ustedes estén enfrentando luchas muy diferentes. Quizá ustedes estén pensando: no, es que mis papás no entienden lo que yo estoy pasando, lo que me está ocurriendo en la escuela, las presiones de mis amigos, las cosas que estamos viendo en internet. Mis papás no saben, no me entienden, no saben comprender mi situación. ¿Saben qué, jóvenes? Salomón sabía que todo hijo tendría la tentación de pensar que ya no necesitaba escuchar nada más. Todos pasamos por ese momento. No, que yo ya no necesito escuchar lo que mi papá me va a decir. No, si ya sé lo que me va a decir.
Jóvenes, pónganme mucha atención. Salomón empieza con una palabra muy sencilla, pero muy profunda. ¿Qué es la primera palabra que dice el versículo 8? Oye, hijo mío, oye. Jóvenes, miren, la sabiduría siempre comienza con un corazón enseñable. ¿Me escucharon lo que dije, jóvenes? Levanten la mano los jóvenes que están acá. Así hay varios. Hay varios jóvenes de 40 para arriba también. Siempre la sabiduría comienza con un corazón enseñable, dócil, obediente, sometido a sus padres en obediencia. Por eso Salomón le dice a su hijo: oye, hijo mío, escucha con atención, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Y esto no significa que los consejos de los padres toda la vida sean perfectos, porque los padres no somos perfectos. De hecho, la Biblia nunca presenta a los padres como personas infalibles. De hecho, podemos recordar a Noé, Isaac, a Jacob, al mismo David o a Ezequías, y vamos a darnos cuenta de que incluso estos hombres piadosos cometieron errores en sus hogares. Padre, eso también debe de alentarte a ti, porque nosotros hemos cometido errores. La autoridad de nosotros como padres, mis amados hermanos, no descansa en la perfección de padres que seamos, no, sino en la perfección del Padre eterno que tenemos. Él es justo, Él es recto, el diseño de Dios es perfecto. Dios obra muchas veces por medio de personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos. ¿Se entendió eso? Dios obra muchas veces por medio de personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos. Él va a llevar a cabo y a cumplimiento todo su plan con personas como tú y como yo, imperfectas. Así que, padres, es muy importante también que Salomón en estos versículos menciona al padre, pero también a la madre. Mira lo que dice el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, una verdad clara y sencilla es la siguiente: ambos, mamá y papá, participan en la formación espiritual de sus hijos. Ambos participan. No, es que la esposa le dice: no, es que vos sos el que sabes de Biblia, yo no sé nada. Ambos. O el papá: no, yo vengo cansado, me voy temprano antes de las 6 y vengo a las 7 de la noche. No, ahí ve vos cómo lees la Biblia con estos bichos. Ambos participan, hermanos. Los dos. Y mire, para agregarle más a lo que acabo de decir, tristemente vivimos en una sociedad y en una cultura que con frecuencia esa responsabilidad que el Señor ha delegado al hogar, como lo estamos viendo en el texto, se delega ¿a quién creen ustedes? A la iglesia. A la iglesia o incluso a la escuela. No hay en la iglesia que me ayude el pastor Job. Hay que ver a él cómo sale con estos bichos. O en la escuela ya la hermana Elsie. O hay otros hermanos que tristemente, para quitarse a los hijos de encima, le compran una cosita de estas. Y ahí ve qué haces. Le delegan la crianza a esto. O a una tablet. O a una pantalla. Hermanos, Dios ha delegado la tarea a la familia, al padre y a la madre. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección
de tu madre. Ambos están en el papel de formar el corazón de su hijo. Hermano, y yo no estoy diciendo que la iglesia no tiene un papel importante dentro del rol de la familia. Claro que sí, la iglesia tiene un papel indispensable. ¿Por qué? Porque en la iglesia se enseña la palabra, acompañamos, animamos, aconsejamos, pastoreamos en final de cuentas, pero la iglesia, mis amados hermanos, nunca fue diseñada y creada para sustituir el discipulado que tú y yo como padres debemos de empezar en el hogar. ¿Se comprende? Piensen un momento en esto. Quizá el pastor Job pueda predicarles a sus hijos 2 o hasta 3 veces por semana. Pero eso serán 2 o 3 horas en la semana. Los maestros de escuela dominical, imagínense, una vez a la semana, 1 hora, todos los domingos. Pero los padres, ¿cuánto tiempo comparten con los hijos? ¿Desayunan con ellos? ¿Conversan en el camino a la escuela? Ellos son los principales responsables para corregirles. Son los principales responsables en mostrarles amor. Son los que oran con ellos, si es que oran con ellos. Los acompañan en su vida diaria. Padres, miren, Dios nos ha dado un privilegio que ninguna otra persona puede reemplazar. Ninguna otra persona puede tomar tu lugar como padre. ¿Se entiende eso que acabo de decir, hermanos? Tú tienes la responsabilidad delegada por el Señor. El Señor te ha dado esa gran responsabilidad. Pero hermanos, mire, debemos observar cuidadosamente cuál es la clase de influencia que Salomón está describiendo en su texto. Él habla de instrucción, o sea, corrección, y habla de dirección, o sea, enseñanza. Salomón no está pensando, mis amados hermanos, únicamente en la alimentación, la vestimenta o el corregir la conducta externa del hijo. No, él está hablando de formar el corazón de un hijo. ¿De qué está hablando Salomón? De formar el corazón de un hijo. Él habla de instrucción y de dirección, corrección y enseñanza, como lo traduce otra versión de la palabra del Señor o de la Biblia. El hogar, entonces, hermanos, no se convierte únicamente en un lugar donde el niño aprende a caminar, aprende a hablar. No, es un lugar donde también debe aprender quién es Dios. Yo pensé que iban a decir amén. ¿Quién es Dios y qué significa tener temor de Dios reverente? ¿Cómo se reconoce el pecado? Todo eso lo debemos de enseñar nosotros. ¿Y por qué es que necesitamos nosotros entonces desesperadamente la gracia de Dios? Porque debemos enseñar acerca de Dios a nuestros hijos. Necesitamos su gracia todo el tiempo. Y aquí, hermanos, encontramos una aplicación muy importante para todos nosotros. Porque nuestros hijos no solamente aprenden cuando hacemos un devocional familiar con ellos o cuando les leemos una historia bíblica. Ellos también, mis amados hermanos, aprenden cuando están observando cómo tratamos al esposo o viceversa a la esposa. Ellos están aprendiendo. Ellos están viendo. Ellos aprenden al ver cómo reaccionamos cuando algo sale mal. Ellos aprenden de cómo hablamos de otras personas. Hermanos, ellos aprenden también de cómo administramos el dinero. Pero esencialmente, hermanos, ellos aprenden de qué lugar ocupa Dios en la familia. Ellos observan cuál es tu prioridad. Y mire, tal vez esto parezca contradictorio o chocante con nuestra cultura.
Pero un hijo también aprende cuando tú y yo le pedimos perdón porque nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces tú le has pedido perdón a tu hijo? Ah, no, es que yo soy el papá, ¿cómo le voy a pedir perdón a mi hijo? Ellos también aprenden cuando tú dices la verdad y no mientes. Cuando tú y yo no mentimos. Aprenden cuando los ven a ustedes como padres y a mí como padre a amar a Cristo más que cualquier cosa en el mundo. Ellos aprenden observando. No solo lo que les dices con tus palabras. Y mire, hermano, el sermón más poderoso que tu hijo va a escuchar no es este de hoy, ni el del otro domingo. Es el que escucha todos los días en tu casa. Al ver tu conducta. Ese es el sermón más poderoso que está moldeando el corazón de tu hijo. Por más lindo, hermano, mire, que se predique en ese lugar los domingos, ese sermón no va a afectar mucho la vida de tu hijo. Lo va a afectar lo que él ve de lunes a domingo, semana tras semana en su casa. Y en el versículo 9, para avanzar, Salomón añade una hermosa promesa. Mire lo que dice. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En la antigüedad, una corona o un collar, en este caso, hacían una distinción en esa persona públicamente. Y Salomón utiliza este recurso, esta imagen, para enseñar que la sabiduría que es recibida, que es atesorada, que es abrazada, embellece la vida. Salomón dice, no es que te va a traer riqueza la sabiduría ni ausencia de dificultades. No, lo que te va a traer es una vida adornada por la gracia de la sabiduría de Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, que Salomón está hablando de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo que está diciendo Salomón. Entonces, como nosotros vivimos en una época y en una cultura que constantemente le está diciendo a los jóvenes, no, es que mira, hacé como mejor te sintás. ¿Han escuchado ustedes, jóvenes, esas expresiones? No, es que hacelo como a vos te parezca mejor. Seguí el instinto de tu corazón. ¿Qué decía Jeremías del corazón el domingo pasado? Engañoso. Seguí el instinto de tu corazón. Mira, es que la verdad, nadie te puede decir cómo vas a vivir. Viví como querrás, viví tu vida. Jóvenes, Dios dice algo muy diferente. Él dice, escucha, oye. Escucha a quienes Él ha puesto para cuidarte. Escucha su palabra. Escucha la única voz del buen pastor. Joven, la verdadera libertad no consiste en vivir sin dirección y andar deambulando. No, consiste en caminar por el camino de la sabiduría. Eso es lo que Salomón le está diciendo a su hijo. No consientas, como vamos a ver más adelante. Cuando ellos te digan, ven con nosotros. Así que, mis amados hermanos, piensen en lo siguiente. Si dentro de 20 años a tu hijo o tus hijos les preguntaran, ¿cuál es la voz que más marcó tu infancia? ¿Qué crees que dirían tus hijos? ¿Qué les enseñó a amar la voz de su infancia? ¿Qué crees que dirían tus hijos? ¿Dirían ellos que la voz de su infancia, la influencia de sus padres, les enseñó a amar al Señor Jesucristo con todo su corazón? ¿O dirían que les enseñó a amar la comodidad, el éxito, el dinero? ¿Qué crees que dirían?
Hermano, sigue pensando qué voces estás permitiendo que moldeen el corazón de tu familia. Y aquí surge algo muy importante, hermanos, porque Salomón sabe que la voz de los padres y la voz de la familia en el hogar no va a ser la única voz que los hijos van a escuchar. Muy pronto van a aparecer otras voces, probablemente más insistentes, más atractivas que las voces de los padres, y van a tratar de conquistar el corazón de nuestros hijos. Y es precisamente, hermanos, hacia ese conflicto que nos dirige el siguiente versículo. Mire lo que dice el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué le dice Salomón? No consientas. A esta sección de mi sermón, o este punto número 2, yo le he titulado: el mundo siempre competirá por el corazón. Porque, hermanos, apenas Salomón termina de hablar sobre la influencia del padre y de la madre en el hogar, él introduce este cambio que es sumamente importante, porque hasta este momento el hijo solamente ha escuchado una voz, la de su familia, la de sus padres dentro del hogar. Pero Salomón ahora le dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hermano, Salomón vive con los pies en la tierra, si lo podemos decir así. Él no está alejado de la realidad. Él sabe que sus hijos un día no van a estar con él. Y tú sabes eso también. Nosotros debemos de estar preparados para esto. Él sabe que va a llegar el momento en que su hijo va a salir del hogar y escuchará otras propuestas, escuchará otras filosofías, otras maneras de entender la vida. Y hermanos, eso sigue siendo cierto también para nosotros hoy. Ningún padre, mire, ningún padre, por más cuidadoso que sea, puede aislar completamente a sus hijos de las influencias del mundo. Van a llegar. ¿Cuándo? Bueno, un día van a conocer compañeros de la escuela que van a ser influencias para él. Van a tener amigos en las universidades que van a ser influencias para él. Va a tener colegas en el trabajo que van a ser influencia para él. Va a tener vecinos. Va a tener una cultura, una sociedad que constantemente les va a ofrecer una manera diferente de vivir y de actuar. Así que, mi hermano, hoy en día esas voces ya no esperan que los hijos salgan de casa, entran a la casa por medio de un teléfono, por medio de una tablet, por medio de una pantalla, por medio del internet. Esas voces están entrando a nuestros hogares. Y probablemente muchos niños de los que están acá han escuchado a compañeros que les digan eso que les dije al principio: no le hagan caso a tu mamá. O si copias en el examen: no, nadie se va a dar cuenta, a nadie le vamos a decir. O cuando un niño les dice: burlémonos de que este es enfermito, burlémonos de él. Niños y jóvenes, en ese momento ustedes estarán enfrentando otras voces que no son las de su casa. La pregunta es: ¿qué voz van a obedecer? ¿La que te ha enseñado tu padre y tu madre? ¿O la que tus amigos están levantando? A los jóvenes, quizá alguien te diga: no, es que mira, todos lo hacen vos, de todas maneras. O lo que comúnmente se da: mira, si quieres andar con nosotros, tenés que hacer lo mismo que nosotros hacemos. Si quieres pertenecer al grupo, no seas diferente, haz como nosotros hacemos. Eso es lo que Salomón está describiendo. El pecado, miren, el pecado nunca se describe diciendo: mira, vamos a ir a pecar. No, el pecado no se describe así. Se presenta diciendo: ven con nosotros, esto está chivo. Primero el pecado ofrece amistad, popularidad, pero después muestra el costo de esa desobediencia. ¿Se recuerdan de Adán y Eva? ¿Qué le dijo la serpiente a Adán y Eva? Ustedes serán como
Dios. Y ellos dijeron, qué chivo, pues comamos. Pero ¿qué pasó luego? Aquí estamos, hermanos, contando la historia todavía. Después de la caída. Pero mire, hermano, aquí hay unas palabras esperanzadoras. Salomón no presenta esas influencias como algo invencible. Tampoco dice que su hijo no puede evitar esas influencias, que no pueda él evitar ser arrastrado por esas influencias. Lo primero que hace Salomón es darle una exhortación. Miren nuevamente el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué le dice Salomón? No consientas, hermano. Y esas son palabras esperanzadoras. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy diciendo que son palabras esperanzadoras, hermanos? Porque esa expresión de Salomón está suponiendo que el hijo puede responder. Pero y aquí quiero traer a colación lo que vimos el domingo anterior, que el corazón debe estar lleno ¿con qué? Con sabiduría. Y ese corazón debe estar guardado. Por lo tanto, si ese corazón está lleno de sabiduría y está guardado, este hijo puede responder negativamente al llamado de los pecadores. ¡Wow! ¡Qué increíble! El hijo puede escuchar esa voz, pero puede también rechazarla. Cuando está lleno de la sabiduría del Señor. Puede ser tentado, pero no está obligado a obedecer esa voz. La tentación es real, sí, pero no es irresistible. ¿Pero de qué hay que llenar el corazón? De sabiduría. Hermanos, Salomón no le dice a su hijo, cuando encuentres malas influencias, no podrás hacer absolutamente nada. Vas a caer en las influencias. No. Él le dice, no consientas. Es decir, es cierto, hijo, mira, van a llegar voces, van a llegar influencias, y esas influencias son reales y existen, pero delante de Dios y tu sabiduría que ha llenado tu corazón, tú puedes decir no a ese llamado. Padres, ustedes no quisieran llenar el corazón de sus hijos con la sabiduría de la palabra de Dios, para que cuando estas voces lleguen, ellos puedan decir no. ¿No les gustaría? Mire, voy a mencionar 3 ejemplos rápidos. José, en Génesis, creció en una familia que estaba llena de favoritismo, envidia y traición. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Él fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos y más tarde sufre una gran injusticia en Egipto. Pero cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él no dijo, bueno, si después de todo lo que he pasado tengo derecho a pecar. ¿Así dijo José? No. Génesis 39:9, en la última parte del versículo dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Wow. Así responde un corazón lleno de la sabiduría de la palabra de Dios. José, hermanos, había sido profundamente afectado por las circunstancias difíciles de su familia, pero él no permitió que esas circunstancias gobernaran su obediencia. Él siguió sometido al Dios que él adoraba. Pensemos en Daniel. Daniel era apenas un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Lo alejaron de su familia, lo alejaron de su tierra y todo lo que él conocía. Lo rodearon de idolatría y procuraron moldear su manera de pensar según los babilonios. Pero en Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Se están dando cuenta, hermanos, de lo que estoy tratando de decir? Propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Es cierto, las influencias eran astrales, enormes, pero el Señor sostuvo su corazón porque él estaba dispuesto a permanecer fiel. Y un tercer ejemplo, en contraste a estos dos, Roboán. Roboán tuvo el privilegio de crecer en el palacio real de Salomón y de escuchar la sabiduría de este hombre. Pero cuando llegó el momento de él ser el gobernante, desechó el consejo de los ancianos y escuchó el consejo de ¿quiénes? De los jóvenes.
Así que, hermanos, el problema no fue la ausencia de influencia. El problema fue la voz que decidió escuchar. Hermano, y esto nos enseña algo muy importante también a nosotros. Las influencias moldean, pero no determinan. Porque la última palabra la tiene el Señor. Mire, siempre hay una respuesta del corazón delante de Dios. Padres, escúchenme con mucha atención. Muchas veces nuestra mayor preocupación consiste en controlar todas las influencias externas de nuestros hijos. Queremos saber qué es lo que ellos miran, qué es lo que ellos escuchan, con quién hablan, dónde están. Y todo eso, hermanos, es nuestra responsabilidad y debemos hacerlo con mucha sabiduría. Pero si pensamos que la solución consiste únicamente en eliminar las malas influencias, tarde o temprano vamos a terminar frustrados y cansados. ¿Por qué? Porque no podremos construir un muro que sea tan alto que aísle completamente las voces del mundo, la influencia del mundo. Pero ¿sabes lo que sí podemos hacer? Es, por la gracia de Dios, podemos preparar sus corazones para que aprendan a discernir esas voces a la luz de la Escritura. Eso es lo que tú y yo podemos hacer. No vamos a evitar que le lleguen esas voces, pero sí podemos llenarlos con la palabra del Señor. Para que cuando llegue el momento de la tentación, como Jesús, ¿qué utilizó Jesús en el momento de la tentación? La palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, ¿qué voz crees que resonará en la memoria de tus hijos más adelante? ¿La voz de una cultura que cambia todos los días o la voz de la palabra de Dios que ustedes enseñaron con paciencia durante muchos años? Hermanos, ese es justamente el desafío de este pasaje. Porque no solamente estamos llamados a criar hijos protegidos del mundo, aislados del mundo, sino hijos que aprendan a discernir el mundo a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Que ellos puedan en un momento determinado usar la palabra para defenderse. Pero, mis amados hermanos, aquí hay otras preguntas que debemos responder. Si el corazón debe rechazar la seducción del pecado, ¿de dónde va a obtener el corazón esa fuerza? ¿Cómo puede un corazón naturalmente inclinado al pecado decir no cuando tantas voces lo invitan a desobedecer? Aquí es donde entra, hermanos, una vez más, el glorioso evangelio. Tu esperanza y mi esperanza no descansa en nuestras perfecciones como padres, descansan en Cristo, quien es el buen pastor. El único que puede hacer nuevo el corazón y capacitarlo para escuchar y amar y seguir la voz del buen pastor, ese es Cristo. Así que, hermanos, nosotros podíamos pensar al escuchar estas palabras de Salomón que la solución al problema consiste únicamente en escoger las influencias correctas. Y podríamos concluir, quizá, que si los padres hacen bien su trabajo, si los hijos toman buenas decisiones, todo va a salir bien. Pero, hermanos, esa no es la conclusión a la que nos lleva las palabras de Salomón en el libro de Proverbios. Y quiero que volvamos una vez más al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y leámoslo todo. Los insensatos, ¿qué hacen? Y la enseñanza. Y Salomón llama a su hijo entonces a escuchar la instrucción de su padre y la dirección de su madre. Pero ¿por qué es importante este versículo? Porque nos recuerda, hermanos, que el propósito de Salomón nunca fue simplemente que se resistiera a la presión del grupo o que se tomaran las mejores decisiones. Todo lo que ha dicho hasta este momento descansa en una verdad mucho más profunda. ¿Cuál es esa verdad? Que la verdadera sabiduría comienza cuando una persona vive
en una relación correcta con Dios. Hermanos, tú y yo debemos de clamar al Señor por la vida de nuestros hijos, por un nuevo nacimiento en la vida de nuestros hijos. No debemos asumir que porque nosotros vamos a la iglesia, ellos ya son nacidos de nuevo. No, hermanos, debemos clamar al Señor por ello. ¿Por qué? Porque sin el temor del Señor, del cual habla Salomón en el versículo 7, un hijo puede recibir excelentes consejos, puede crecer en un hogar cristiano, puede asistir fielmente a todos los cultos de jóvenes, a todos los cultos de la iglesia, incluso puede aprenderse muchos versículos de memoria, pero ninguna de esas cosas por sí mismas pueden producir un corazón verdaderamente sabio. Ninguna de esas cosas. Solo Cristo. Solo Cristo. Así que, hermanos, el verdadero problema, como decía mi hermanos, no es que existan demasiadas malas influencias, sino que nuestro corazón ama lo que Dios aborrece. Nuestro corazón no ama a Dios como debería. Nuestro corazón no ama lo que Dios ama. Y eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó, y yo creo que lo mencionamos el domingo anterior, en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 33, que los malos pensamientos, la avaricia, el orgullo, la mentira y toda clase de maldad no comienzan en las circunstancias, en las influencias, comienzan en el corazón del hombre. Eso significa, mi amado hermano, que el problema de tus hijos, de mis hijos, es mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Miren, es bueno que nosotros procuremos tenerlos en buenas escuelas, interesarnos en sus amistades, supervisar lo que ven en las redes sociales, en el internet. Eso está magnífico. Establecer reglas sabias dentro del hogar. Pero hermanos, todo eso forma parte de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero debemos reconocer con humildad que ninguna de esas cosas puede producir el temor del Señor que tus hijos necesitan. Las influencias pueden moldear, recuerda, las influencias pueden moldear la vida, pero solo Cristo puede transformar el corazón. Solo Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros hijos? Hermanos, necesitan el Evangelio. Necesitan a Cristo. Y Cristo ya hizo algo por nosotros en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por amor a nosotros. No solamente por la de nuestros hijos, también por nosotros como padres. Si nos hemos equivocado, en Cristo tenemos perdón. Si hasta este día hemos llevado a cabo una crianza no bíblica, pues hoy es el día de venir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a tener más conocimiento de tu palabra y criar a mis hijos en una crianza bíblica, en amonestación del Señor, que sea correcta delante de tus ojos, que sea recta, que ellos llenen sus corazones con tu palabra, para que cuando ellos tengan que responder y nosotros como padres no estemos, ellos sepan cómo responder. Hermanos, por encima de todas las voces, hay una voz que necesitamos escuchar. Una voz que no engaña, una voz que no miente. La voz de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué dice ese versículo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, esa es la voz que debemos escuchar. Todas las familias debemos de escuchar la voz del Señor. Esa es la voz que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos que escuchen. Esa es la voz que nosotros mismos debemos seguir escuchando día tras día. Porque cuando Cristo gobierna el corazón, comienza a transformar la vida. Y cuando transforma la vida, también comienza a transformar la familia. Amén, hermanos. Que esa sea nuestra oración siempre.
por nuestra familia. Vamos a orar. Señor, en medio de tantas voces que compiten por nuestro corazón, por favor te rogamos que la voz de Cristo sea la que gobierne nuestros corazones. Permítenos escuchar siempre la voz de nuestro amado Salvador. Señor, hay muchas voces, hay mucha influencia ahí afuera. Por favor, danos la gracia como padres, para que nuestra influencia no sea por nuestra experiencia o nuestro conocimiento, sino por tu palabra, porque esa es la que cambia, esa es la que trae vida. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra. Amén.